Bienvenidos a Agua de Vida Eterna de su Ministerio Internacional Patmos. Segunda de Reyes, capítulo 5, todo el capítulo tiene una de las grandes maravillas de Dios para con aquellos que aún no siendo judíos recibieron la gracia, la misericordia y el perdón de Dios. La fe de una muchacha y el empeño del general sirio Naamán hacen un vivo contraste con la terquedad del rey de Israel. Un líder del pueblo de Siria buscó al Dios de Israel, pero el propio rey de Israel no lo hizo. No conocemos mucho acerca de la muchacha israelita, pero las pocas palabras que le habló a su señora sirvieron para que un poderoso general encontrara la sanidad y la fe en Dios. Él la había puesto allí con un propósito y ella fue fiel. ¿Dónde nos ha puesto Dios a nosotros para ser fieles? Para glorificar a Dios, para hablar del Dios poderoso, el Dios grande, el Dios omnipotente. No importa lo humilde o lo insignificante que le parezca su posición, Dios puede utilizarlo para difundir su palabra. Esté listo para decirles a otros acerca de lo que Dios puede hacer. Nunca se sabe quién prestará atención al mensaje de Dios. Naamán era un gran héroe, por lo tanto, estaba acostumbrado a que lo trataran con gran respeto, con reverencia. Cuando Eliseo lo trató como a una persona común y corriente, se sintió indignado, ofendido, lastimado. Siendo un hombre orgulloso, esperaba un trato preferencial. Para él bañarse en un gran río estaría bien, pero consideraba que el río Jordán era pequeño y sucio. Pensó que lavarse allí no era digno para un hombre de su talla, de su calibre, de su autoridad. Sin embargo, si deseaba sanarse, debía humillarse y obedecer las instrucciones de Eliseo. La obediencia a Dios comienza con la humildad. Debemos creer que su camino es mejor que el nuestro. Es posible que no siempre entendamos su manera de hacer las cosas, pero al obedecerlo con humildad recibiremos la bendición. No lo dude que recibiremos siempre el respaldo, la ayuda y la bendición de Dios. Debemos recordar varias cosas. 1. Los caminos de Dios son mejores. 2. Sobre todo, Dios quiere que seamos obedientes. Y 3, Dios puede utilizar cualquier cosa para llevar a cabo sus propósitos. En este caso, la lepra del más alto militar en el imperio sirio. Naamán se fue enfurecido, lleno de rabia, de soberbia, debido a que la cura para su enfermedad parecía demasiado simple. Él era un héroe y esperaba una cura heroica. Lleno de soberbia y de egocentrismo, Naamán no pudo aceptar ser sanado sencillamente por la fe. A veces la gente reacciona de la misma manera hacia el perdón de Dios. Simplemente creer en Jesucristo no parece ser suficiente para obtener la vida eterna. Increíble, le parece mucho. Ser obediente a los mandatos de Dios no parece ser algo heroico. Lo que Naamán tuvo que hacer para sanarse de su lepra es similar a lo que yo tengo que hacer hoy para limpiar mi vida, para limpiarme del pecado y para aceptar con humildad la misericordia y el perdón de Dios. No permita que su reacción ante el camino de la fe le impida obtener la cura que más necesita. Eliseo rechazó el dinero de Naamán
para mostrar que el favor de Dios no se puede comprar. El favor de Dios, la bendición, el sanar, el restaurar, el bendecir, no se puede comprar como hoy por ahí muchos nos enseñan. Ofrenda, hermano, siempre, siempre. No, es de autoría de Dios nuestra sanidad. Nuestro dinero, como el de Naamán, es inútil cuando nos enfrentamos a la muerte. No importa cuántas riquezas acumulemos en la vida, estas no tendrán ningún valor cuando partamos a la presencia de Dios, nuestro Creador. Nuestra fe en Jesucristo es la que nos salva, no nuestras cuentas bancarias. Es increíble que los siervos, los soldaditos le dijeron, pero mi Señor, si el profeta te mandara una cosa difícil no lo haría, ¿cuánto más si lavándote en el Jordán recibe la sanidad? Qué increíble es esto. Él pensaba en una cosa que él saldría, lo tocaría, haría una oración, lo ungiría. No, porque yo no puedo someter la sanidad a mi criterio, tiene que ser a lo que Dios nos habla. Y termina esto que cuando Naamán fue como a comprar la sanidad, Elías le dijo, no, esto es un regalo de Dios. Y se convierte, no solamente tiene la sanidad de la lepra, sino la sanidad espiritual. Qué maravilloso y emocional. Pero sucede algo, que el siervo de Eliseo pensó que era la oportunidad perfecta para enriquecerse y reclamó egoístamente la recompensa que Eliseo había rechazado. Lamentablemente había 3 problemas con este plan. 1, con gusto aceptó dinero que había sido ofrecido a otra persona. 2, erróneamente dio a entender que el dinero podía comprar el regalo de Dios de la sanidad y la misericordia. Y 3, mintió y trató de encubrir el hecho de que había recibido dinero. Giezi había sido un buen siervo, pero buscar su propio beneficio llegó a ser más importante que servir a Dios. Es increíble a dónde nos lleva el engaño y la avaricia a nosotros. La lepra de Naamán se le pegó al siervo de Eliseo. Que a nosotros no nos acontezca lo mismo en este tiempo. Amado Dios, muchas gracias por esta sanidad tan impresionante con un extranjero, que al ver la misericordia y la bondad tuya y experimentar que su cuerpo tuvo una sanidad de esa enfermedad tan terrible que era la lepra, lo primero fue que reconoció que no había Dios, sino solamente en Israel. Se convierte ante una sanidad maravillosa. Y eso es lo que tiene que acontecer hoy. Que ante una manifestación del poder del amor y de la misericordia de Dios, uno se tiene que convertir a Dios, reconocer su bondad, su misericordia. Pero la mayoría, apenas reciben la sanidad, sale corriendo y se olvida. Y después las situaciones tienen que ser más difíciles. Hoy es un motivo para agradecerle a Dios por tanto amor derramado en la vida de cada uno de nosotros, y que las cosas de Dios no se pueden comprar con dinero, que se compran con humildad y con obediencia. Y yo, que cuando uno vive en la mentira y en el engaño y en la avaricia, la lepra le puede caer, como en el caso del siervo de Eliseo. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes para no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén.